y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Tomado de lo que fue nuestra lectura bíblica. Y les invito a que la vuelvan a leer. Primera de Corintios, capítulo 4 y versículo 2. Primera de Corintios 4, 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Administradores. ¿Quiénes son los administradores? Tú eres administrador. Amén. A ver, ¿quién más es administrador? Sí, veo algunas manos. No me refiero si eres el administrador del edificio donde tú trabajas o donde vives. Me refiero en relación o en el contexto de la iglesia. Si nosotros fuimos escogidos para servir a Dios y representar a nuestra iglesia, somos administradores. Cada uno de los que estamos aquí hemos sido colocados en una situación especial. Ustedes como delegados vienen a escuchar los informes que se van a presentar y también deben llevar un informe a sus iglesias de cómo está yendo el ministerio. Van a escuchar muchos informes. Lo que aquí hablamos es para que sus iglesias lo sepan a través de sus representantes. Habrá ciertas cosas que les vamos a indicar que esto no es para compartir, sino para ustedes como administradores. Pero la mayoría de las cosas que vamos a hablar son para que ustedes las compartan. Ahora, hablando de administradores, ¿a quién o quién se les viene en mente de la historia bíblica que fue un administrador? José. José pasó de ser un esclavo acusado injustamente en una cárcel en Egipto a ser el administrador de la nación más grande y más poderosa de su época. Era el segundo en comando después del faraón de Egipto. Pero es muy interesante porque hay personas que dicen, bueno, no se puede llegar a un cargo político siendo cristianos, porque la política es sucia. ¿Puede un cristiano adventista tener una posición en la política? Bueno, de poder todos podemos hacer lo malo o lo bueno, ¿verdad? Dios nos dio libre albedrío. Pero es lícito
que una persona cristiana tenga un cargo en la administración de una nación? ¿Qué les parece? Ustedes mencionaron a José. José no escogió ser primer ministro de Egipto. Yo no voy a hablar de José esta tarde, pero solo les recuerdo que fue Dios quien movió todas las cosas para que él llegara a la posición. Y fue un tremendo administrador. Imagínense que fue puesto por el faraón de Egipto para administrar financieramente y también ser director de, ¿qué diríamos? Ese cargo sería como director de todo lo que es compras y ventas de toda la nación, director de comercio, pero también tesorero de la nación. Y José, gracias a que Dios le ayudó a interpretar el sueño de Faraón de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, y el Faraón dijo, ¿quién mejor que él para que ocupe el lugar? Porque él le aconsejó al rey, aprovecha los 7 años de abundancia para que cuando vengan los 7 años de escasez tengamos. Y terminando el ejemplo de José, que fue un hombre que llegó a la prominencia en un cargo de importancia en la nación de Egipto, José administró de tal manera que hubo comida no solo para toda la nación de Egipto, porque vinieron 7 años de hambre, de sequía, de desesperación. Hasta los animales se morían porque no había pasto, no llovía. Y sin embargo en Egipto había comida, porque habían almacenado por los 7 años de abundancia. Ustedes conocen la historia. José administró todo eso y construyó graneros para guardar y les compraba a la gente lo que no podían usar, lo que producían de más en los años de abundancia, y llenó los graneros de Egipto. Y luego, cuando vinieron los años donde no había alimento, Egipto tuvo no solo alimento para toda la nación, sino también para darle al pueblo de Dios. Gracias a que José llegó a ser un administrador tan eficiente y tan fiel a Dios, porque esa fue su característica, se mantuvo con vida el pueblo escogido de Dios. Yo quiero tomar unos minutos solamente en esta tarde de hablar acerca de otro administrador, y hay muchos mencionados en la Biblia. Pero este otro de quien voy a hablar llegó también a tener un cargo muy prominente en una nación que era mucho más poderosa que Egipto. En el caso de José, Dios lo puso allí. En el caso de Daniel, también Dios lo puso allí, pero él se ganó el puesto por su fidelidad. Daniel también era un esclavo. Daniel había sido llevado cautivo de su nación, de su país, de la nación de Israel. Había sido deportado. Pero a diferencia de José, fue llevado directamente a la corte real. Y yo quiero hablar de 2 cosas hoy en la vida de Daniel. Solamente 2 cosas voy a tocar. Primero,
algo que sucedió al inicio de su ministerio. Y cuando hablo de ministerio, Daniel no fue pastor, Daniel no fue predicador, Daniel fue un estadista, fue un administrador de la nación más poderosa de su época, la nación de Babilonia, y era una nación pagana. ¿Y cómo Daniel pudo llegar a ocupar un lugar de importancia en una nación pagana? Llegó a ser el primer ministro de toda la nación. Pero lo más impresionante de Daniel es que no solamente sirvió bajo el rey Nabucodonosor, estuvo bajo la administración de 4 monarcas distintos mencionados en la Biblia. Nabucodonosor fue el primero, y busquen su libro de Daniel. Busquen el libro de Daniel, y dice allí, en el capítulo 1 de Daniel, y hoy nos vamos a detener en el capítulo 1 y en el capítulo 6 solamente, esos 2 eventos en la vida de Daniel. En el capítulo 1, al final, dice que el rey lo exaltó porque lo encontró tan superior a los demás que habían sido entrenados para los puestos en Babilonia. Pero también dice en el versículo 21, y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Ahora fíjense, Nabucodonosor era rey de Babilonia, pero sus enemigos, archienemigos, eran los medo-persas, que los dominaron y los conquistaron. Ciro era rey de los medo-persas. ¿Y cómo es que Daniel llegó a ocupar un lugar en el nuevo gobierno que tomó el lugar de los babilonios? Muy interesante. Primero sirvió bajo Nabucodonosor, y miren qué puesto le dio Nabucodonosor. En el capítulo 2, dice en el versículo 48, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. No solamente lo hizo gobernador de la provincia principal de Babilonia, que se llamaba la provincia de Babilonia, donde estaba la ciudad capital, sino que también lo puso por jefe de todos los sabios, los consejeros del rey. Solo les estoy mencionando algunos datos, después vamos a ir a ver un poquito de la vida de Daniel. Así que sirvió bajo Nabucodonosor. Un poco más adelante encontramos a Daniel sirviendo bajo Belsasar, el último rey de Babilonia. En el capítulo 7 dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Todavía Daniel estaba sirviendo en Babilonia. Y en el capítulo 8 dice, en el año 3 del reinado del rey Belsasar. Por cierto, Belsasar fue el último rey de Babilonia y fue derrocado por los medos y los persas. La noche que cayó Babilonia, Daniel fue invitado al banquete. Leyó la escritura en la pared. Y esa noche misma, eso lo pueden leer en el libro, en el capítulo 6 del libro, capítulo 5 del libro de Daniel. Daniel descifró la escritura en la pared
Y dice el versículo 29, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. No era el segundo, porque el segundo era Belsasar, su padre todavía estaba vivo. El rey Nabonido estaba en la ciudad de Susa cuando sucedió la caída de Babilonia. El que estaba gobernando en la capital era su hijo Belsasar. Él era el segundo del reino, pero él hizo a Daniel tercer señor del reino. Y luego dice, esa misma noche, versículo 30, fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Y le pareció bien a Darío, capítulo 6, versículo 1, constituir sobre el reino, y esto es ya de los medos y persas, 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, y a quienes estos sátrapas tenían que dar cuentas. Versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Así que sirvió bajo Nabucodonosor, sirvió bajo Belsasar, sirvió bajo el rey Darío de Medo y Persia y finalmente, como ya leímos, sirvió bajo el rey Ciro de Persia. ¿Cómo es que Dios tomó a un hijo suyo y lo puso en los cargos más importantes de esta nación? ¿Y por qué? La mensajera del Señor relata, o más bien descubre el secreto de por qué Dios puso a Daniel en la corte de Babilonia. Dice así en el libro Profetas y Reyes. En la tierra de su cautiverio, Daniel y sus compañeros habrían de ejecutar el propósito de Dios, dando a las naciones paganas las bendiciones provenientes del conocimiento de Jehová. Habían de ser sus representantes en la corte. ¡Wow! Representantes de Dios en la nación pagana. No debían en caso alguno transigir con los idólatras, sino considerar como un alto honor la fe que sostenían y el nombre de adoradores del Dios viviente. Ahora, ¿cómo puede alguien que no adora a los dioses de Babilonia, que no es idólatra como eran los babilonios, llegar a un puesto de confianza tan importante y desempeñar un puesto gubernamental sin ser ni babilonio ni de la fe de Babilonia? Elena de White menciona el porqué. Muy temprano en la vida de Daniel, él tomó ciertas decisiones que lo llevaron a que Dios lo bendijera y lo usara en la corte de Babilonia. Dice la mensajera del Señor que a pesar de que los babilonios querían borrar su identidad como hebreo e hijo de Dios, le cambiaron hasta el nombre. Daniel, y lo pueden leer en el capítulo 1 y en el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey
ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Él hizo una decisión, y Elena de White explica que él había sido criado en un hogar fiel en Jerusalén. Era de la casta real, descendiente del rey Josías, el buen rey Josías. Pero dice aquí, los padres de Daniel y de sus compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego, les habían inculcado hábitos que habrían de mantenerse con ellos durante toda la vida. Se les había enseñado que Dios los tendría por responsables de sus facultades y que no debían atrofiarlas ni debilitarlas. Esta educación fue para Daniel y sus compañeros un medio de preservación entre las influencias desmoralizadoras en la corte babilónica. Intensas eran las tentaciones que los rodeaban en aquella corte corrompida y lujuriosa, pero no se contaminaron. Ningún poder ni influencia podía apartarlo de los principios que habían aprendido temprano en la vida por un estudio de la palabra de Dios y de la providencia y las obras de Dios. Hay mucho que pudiéramos hablar acerca de Daniel. Su vida se extendió como profeta de Dios más de 70 años como profeta. Tenía 18 años cuando llegó a Babilonia. A los 21 interpretó el sueño de Nabucodonosor. Pero cuando sacamos los años de reinado, nos damos cuenta que si él vivió hasta la época de Ciro, que fue el segundo rey de los medos y los persas, él sirvió más de 70 años. Es más, tenía 88 años cuando sirvió bajo el rey Ciro. Pero lo que él había aprendido de niño se mantuvo leal. Y vino la prueba muy temprano, con 18 años. Lo trataron de obligar a comer de la comida del rey y a beber del vino de la mesa del rey. Era un privilegio que el rey más poderoso de la tierra compartiera su propia comida de su mesa y el vino fino que le servían. Daniel podría haber dicho, bueno, estoy en un lugar extraño, tengo que congraciarme con el rey, me está haciendo un favor muy grande. Pero él tenía muy claro sus principios que había aprendido de niño. No me voy a contaminar. Y había razones. Número uno, la comida era ofrecida a los ídolos y él no iba a transigir con la idolatría. Número dos, la comida era inmunda y él no iba a tomar nada que fuera inmundo. Y número tres, era vino embriagante y él había sido enseñado a no contaminarse y a mantener sus facultades claras. Se negó. Le podría haber costado no solo sus estudios en la universidad, le podría haber costado hasta su propia vida, porque estaba desairando y desafiando las órdenes del rey. Pero porque él tomó la decisión de serle fiel a Dios, Dios le dio gracia delante de aquellos que estaban a cargo de Daniel. Y Melzar se llevaba la comida de la mesa del rey a su casa y le daba vegetales, legumbres, lo que la mayoría de los que estamos aquí comemos. Pero dice que Daniel fue encontrado 10 veces mejor y más inteligente que todos los demás
de la corte de Babilonia y de todos los estudiantes que pasaron el examen con el rey Nabucodonosor, ninguno como él. Por eso llegó a la posición que llegó, su fidelidad a Dios. Se requiere que los administradores sean hallados fieles, pero el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Fíjense que la prueba primera fue por la comida y por la bebida, pero ese era el plan de Satanás, hacerlo ceder en una cosa. Fíjense lo que dice. Él apreciaba más la aprobación de Dios que el favor del mayor potentado de la tierra, aún más que su propia vida. Resolvió permanecer firme en su integridad sin importarle los resultados. Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino de su beber. Miren lo que sigue. Si hubieran transigido en esa prueba y hubieran aflojado, la presión de las circunstancias, su desvío de los buenos principios habría debilitado su sentido de lo recto y su aborrecimiento por lo malo. El primer paso en la dirección errónea habría conducido a otros pasos tales hasta que, cortada su relación con el Dios del cielo, se vieran arrastrados por la tentación. Algo tan sencillo, no voy a comer esto. Muchos hoy en día dicen, no es tan importante, el reino de los cielos no es comida ni bebida. Pero la fidelidad en lo poco le lleva a ser fiel en lo mucho. Y esa característica de Daniel lo llevó a ser o a llegar a la cumbre de la administración en la corte de Babilonia. Porque si era fiel, aún para la comida, aún pudiéndole costar la vida, iba a ser fiel en todo lo demás. Y así fue reconocido. Y con esto voy a la segunda parte, porque no tengo mucho tiempo, ya tengo que terminar. Vamos a la segunda parte. En el capítulo 6, y vamos a leer un poquito, y luego lo comento, y termino mi presentación. Ya leímos que el rey Darío lo puso como uno de los 3 principales en su reino. Miren, cuando aquí gana un partido político, se deshacen de todos los que eran anteriores. ¿Sí o no? ¿Ustedes creen que cuando ganó Trump esta segunda vez, siguió usando a los mismos que tenía Joe Biden? No, desapareció con todo eso y puso su propia gente. Y eso que ni siquiera son enemigos, por así decirlo. Los dos son presidentes de la misma nación democrática de Estados Unidos. Pero en aquel caso, los medo-persas habían vencido a los babilonios y eran contrarios y enemigos. ¿Qué confianza y qué reputación debe haber tenido Daniel para que el nuevo gobierno que había derrocado al gobierno anterior bajo el cual Daniel había servido, ahora lo escoge para ser también uno de los principales? Y el plan del rey Darío era ponerlo por arriba de todos los demás. Pero terminemos esa partecita de la historia. Versículo 4. Los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Todo aquel que está en una posición de administrador va a ser atacado y se le va a buscar sus faltas. Cualquier error que cometa se lo van a agrandar y se lo van a echar en cara. Y estos buscaban
Buscaban encontrar, acusar a Daniel en lo relacionado con la administración, con el reino. Pero dice, no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Se requiere que los administradores sean fieles. Y él era fiel en las cosas del gobierno. No tenían en qué acusarle. Ojalá eso fuera así con nuestros gobernantes en esta nación, ¿verdad? A cada rato le salen cosas escondidas, infidelidades. Ningún vicio tenía, ninguna falta era hallada en él. ¡Qué ejemplo de hombre! En medio de una corte pagana se mantuvo leal a su Dios. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. El hombre hace las cosas por el libro. No hay nada de qué acusarle. La única manera es que tenemos que hallarla en relación con la ley de su Dios. Y aquellos hombres, estos gobernadores y sátrapas, se juntaron entre sí y fueron ante el rey y le dijeron, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. ¿Cuál era el pedido? Firma un decreto que solo a ti te pueden hacer pedidos. No pueden adorar a ningún dios ni a nadie más, ni pedirle a nadie más que a ti. Tú eres el Dios aquí. Le inflaron el orgullo y el rey cayó en la trampa y firmó el edicto. Poco se imaginaba lo que había detrás. Inflado, firmó el edicto. No le tomó mucho tener que esperar. El primer día pasó, pero al día siguiente, estos hombres que por envidia y celo, recuerden, todo aquel que está en una posición de administración va a tener gente que lo envidie, porque eso es así, que tenga celos. No se preocupen si los atacan, todos los administradores van a ser atacados. Y la razón de eso es las envidias, los celos. No tienen que hacer nada malo, así como Daniel. Simplemente los celos y envidia. Hay mucho que dice Elena de White sobre esto. Pero lo estuvieron observando. Y Daniel acostumbraba a orar a su Dios con las ventanas abiertas, mirando hacia Jerusalén 3 veces al día. Mañana, mediodía y noche. El primer día lo observaron y tomaron nota. No había fotos en esa época, si no le hubieran sacado fotos. Pero tenían el testimonio y se presentaron al rey al día siguiente. No esperaron ni mucho. Dijeron, rey, hay uno que ha roto el edicto que tú diste. Te ha deshonrado, ha violado el decreto que tú firmaste. Y cuando le dijeron quién era, dice que el rey se espantó y dijo, ahora entiendo por qué me hicieron firmar ese decreto. Pero había caído en la trampa. Y como las leyes de Medo y Persia no se podían cambiar, tuvo que ejecutar la condena. Imagínense Daniel. Daniel podría haber cerrado la ventana. No hubiera habido prueba, pero la dejó abierta. Daniel no le importaba lo que dijeran los hombres. Su relación con Dios era más importante que todo lo demás. Y él no iba a cambiar su manera de actuar ahora bajo la presión. Miren, los verdaderos líderes y administradores no cambian bajo presión. Se guían por principios. Y esos principios los rigen desde que era jovencito. Él
tomaba sus decisiones basado en principios y no violaba esos principios, no importa las circunstancias. Y ahora estaba la vida de por medio, echado al foso de los leones. ¿Ustedes se imaginan lo que debe haber sentido Daniel cuando lo acusaron? Y cuando el rey, a pesar de sí mismo y con mucho dolor, tuvo que echarlo al foso de los leones. La tensión que debe haber pasado. ¿Se imaginan? ¿Y Daniel? Bueno, yo pienso que Daniel estaba confiado en Dios y él dijo, que venga lo que venga. Yo estoy dispuesto, Dios me puede librar y si no me libra, también estoy en sus manos, porque él estaba preparado y para entonces ya tenía más de 80 años. Pero toda la vida le había servido al Señor. No iba a vacilar ahora por miedo ni por temor. Un hombre que era fiel y había sido fiel toda su vida. ¿Se imaginan cuando lo tiraron al foso? La tensión que debe haber sentido. El rey también estaba preocupado y el rey no pudo dormir en toda la noche. Dice Elena de White que no quiso música para que lo hicieran dormir, que no quiso comida, que no quiso nada. Muy triste. El rey, pero Daniel, toda la tensión que tenía, se le quitó cuando llegó al foso. Los verdaderos administradores sienten paz en medio de la tormenta. No importa lo que esté pasando, Dios te da paz si estás haciendo lo correcto. Si no hay nada que está mal en tu vida, Dios va a pelear tu causa. Y cuando él cayó al foso, los leones se acercaron a verlo y a olerlo. Pero no lo tocaron. Y de pronto el Señor le abrió los ojos para ver quién estaba a su lado. El rey no durmió, pero Daniel sí durmió en el foso de los leones, porque el ángel del Señor estaba a su lado. Por la mañana ustedes saben el resto de la historia. Pero hermanos, los que pensaban que habían ganado eran los sátrapas y gobernadores. Esa noche hicieron fiesta. Lo logramos, ya nos sacamos este hombre de encima. ¿Y saben por qué? Porque un buen administrador le tienen envidia porque todo le sale bien y porque hace las cosas correctas. Pero como ellos son chuecos, por eso es que le tienen envidia. Pero ellos pensaron, lo logramos. Y esa noche el rey no durmía por tristeza por haber caído en la trampa. El rey. Los sátrapas y gobernadores tampoco durmieron porque estaban festejando. Nos deshicimos de este hombre. Pero por la mañana las cosas cambiaron. Y cuando el rey llamó a Daniel y vio que estaba ileso, dio la orden de echar a los que lo habían acusado al mismo foso de los leones. Y Elena de White dice que ni habían tocado el fondo del pozo cuando ya los leones los estaban destrozando. Ni alcanzaron a tocar el pozo cuando los leones los hicieron pedazos. Cuidado contra quien hablas. Cuidado de levantar calumnias y falsos testimonios sobre aquellos que le están sirviendo a Dios. Cuidado con atacar a aquellos a quienes Dios ha colocado para desarrollar responsabilidades, porque el mal que tú les deseas a ellos te puede caer sobre ti, como le pasó a los hombres de Medo-Persia. Se requiere que los administradores sean fieles y por eso Dios
puso a Daniel en la corte de Babilonia y en la corte de los medos y los persas, porque él era fiel a Dios y no había nada de qué achacarle. No le podían encontrar una falta, por eso Dios lo bendijo. ¿Tú quieres la bendición de Dios? Miren, nosotros somos administradores en nuestro hogar. ¿Somos fieles como administradores de nuestro hogar? ¿Somos administradores en la iglesia? ¿Somos fieles? ¿Damos el buen ejemplo? ¿O siempre somos de los que llegamos tarde, de los que faltamos? Los demás se fijan, pero Dios también se fija. Y Él no te puede dar mayores responsabilidades en su causa, porque si no eres fiel en lo poco, tampoco en lo mucho serás fiel. Y Daniel le fue fiel a Dios en la comida, pero eso sentó las bases para su fidelidad para siempre, porque él vio la mano de Dios y vio que porque él se había mantenido fiel, Dios lo bendijo. La bendición de Dios acompaña a todo aquel que pone primero el temor a Dios y la obediencia a su santa ley por encima de todo, sin importarle las consecuencias. Se requiere que los administradores sean fieles. Que Dios nos ayude a ser fieles en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Hay muchas personas que dicen, yo le voy a hacer trampas al gobierno, no voy a reportarlo todo. Total, no me van a agarrar. Puede ser que los hombres no te vean, pero hay alguien que lleva el registro y ese alguien es Dios y Él sabe. Él conoce tu vida y un día te vas a encontrar con estos registros delante de todo el universo en la corte celestial. Qué vergüenza será entonces ver los registros si no te arrepentiste. Si hemos fallado como administradores, pidámosle al Señor que nos perdone, reconozcamos nuestra falta y digámosle, Señor, quiero serte fiel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, no serle infiel a Dios. Y Dios lo bendijo por la decisión que él tomó. Si tú tomas esa decisión hoy, también tú tendrás la bendición del Señor. Y a veces las bendiciones vienen disfrazadas de cosas que nos parecen negativas. No sabemos de lo que Dios nos está protegiendo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún lo malo que viene es porque Dios nos está protegiendo de algo peor. Y si confiamos en ese Dios, ponemos nuestra vida en las manos de Él y le somos fieles. Esa es la palabrita, fiel. El Señor va a obrar en nuestro favor. Y un día vamos a escuchar del Señor las palabras. Bien, buen siervo, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor te bendiga como oficial, como administrador, en tu casa, en tu trabajo, en tu vecindario, en la escuela, en la iglesia y sobre todo ante el Dios del cielo. Que así sea y que Dios nos dé esa gracia. Bueno, vamos a seguir con la oración. Y vamos a pedirle al Señor que Él guarde en nuestro corazón esto que Dios nos ha mostrado a través de su palabra. Pero ¿qué les parece si cantamos ese himno que dice:
honra al hombre de valor, pronto a obedecer los mandatos del Señor, tal cual lo fue Daniel. A Daniel imita. Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir esto que vamos a cantar. Es el himno número 513. Honra al hombre de valor. Muchos hacen sin valor que pudieran ser nobles héroes del Señor, tal cual lo fue Daniel. A Daniel imita, dalo a conocer. Muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés. Lucha en nombre del Señor sin desfallecer. Será lucha vencedor, tal cual lo fue Daniel. A Daniel imita, dalo a conocer. Muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.